Eduardo Linjuén, periodista. Estudié mercadeo y publicidad y estudié periodismo y en este caso, bueno, me dedico de lleno al periodismo aquí en Canal 2. En medio de tantas ocupaciones tengo una ventaja ahora, como entro a las 4 de la mañana aquí al canal, por ejemplo, nada más tengo una hija, pero la busco ahora todos los días prácticamente a las 2:30 de la tarde y esa hora vamos al videoclub, alquilamos unas cosas, conversamos un ratito allí. Creo que ha sido una ventaja en ese sentido porque cuando la dejo a ella entonces que voy a la emisora, ¿no? Pero ese pedacito entre 2:30 y 3 de la tarde ya lo tengo comprometido y créeme que eso tiene poco tiempo, pero me ha ayudado mucho, me ha gustado mucho también. Bueno, yo estoy en TVN, como ustedes me podrán ver en el noticiero de la mañana, eso dentro de la comunicación social, ¿no? Además de estar en TVN en las mañanas, estoy en las tardes en WOW y también hago un programa en Radio Reforma vía telefónica que está en Chitré, o sea que estoy más o menos en 3 medios al mismo tiempo. Y además de eso, bueno, en la casa hay un pequeño negocio familiar que tiene que ver con suministros de algunos equipos de computadora, atiendo algunas cosas de la familia, etcétera, y sí, ocupa buena parte del día y uno que otro camaroncito que le salga a uno por allí de vez en cuando. Uno de los reportajes más impactantes para mí hace algún tiempo fue en La Bonga. La Bonga está a 4 horas a pie de Puerto Valdía, muy cerca de la frontera de Panamá con Colombia. Fue un lugar que en algún momento hubo una incursión de los paramilitares y la comunidad desapareció. O sea, cuando tú llegas a La Bonga, tú ves el trazado, porque las casas eran de madera y ya se perdieron, ¿no? Pero el centro de salud, la escuela, que sí eran de cemento, tú ves eso abandonado allí en el medio de la nada y te das cuenta que allá había una comunidad con mucha gente que prácticamente fue desplazada y que ahora muchos de ellos están en Puerto Valdía. Yo confieso que ese reportaje me impactó. Además del esfuerzo, ¿no? Tú sabes, 4 horas caminando por la selva, que te cayera un aguacero, etc. Eso tiene un impacto muy fuerte en uno como periodista. Yo creo que ahí viene, primero que se debe entender que mi participación en la hora del rush es un poco más seria que el resto de mis compañeros. Y la imagen de credibilidad es tratando de ser honesto. Y yo muchas veces me lo pregunto y yo mismo entro en el dilema. Sin embargo, recuerdo en una época, fíjate, Juan Carlos Tapia, que está en otro canal, no en este que trabajo yo, hacía su programa de humor, o sea, contaba chistes. Hacía su programa de boxeo, hablando de deporte, y en sus primeros 15 minutos de programa, el señor Tapia hace unos comentarios políticos que son ahora mismo los más vistos o son muy escuchados o muy seguidos, digámoslo así. Quizás no es el espacio más visto en ese momento, pero es uno de los más seguidos. Entonces yo creo que si él tiene la credibilidad para echar chistes, para narrar boxeo y para hacer sus cuestionamientos, no es que yo me quiera creer Tapia, pero yo creo que ahí hay un ejemplo de que una cosa no necesariamente riñe con la otra, ¿no? Ahí hay una mezcla de cosas. Mi papá también es periodista. Mi papá también era periodista. Entonces, él es de una vieja escuela que se hacía mucho de todo. O sea, uno era director de noticias, presentador, coordinador, o reporteaba, salía a la calle y a veces hay que coger la cámara y echársela al hombro. También se hace. A mí me gusta un poco de esa escuela de hacer de todo. Y en radio también hay esa oportunidad de que uno es operador de cabina, a algunos le toca salir a vender cuñas y uno, así como lee noticias, narra béisbol y pone disco. Entonces, esa escuela a mí me quedó. Confieso que mis modelos son principalmente de esa escuela, ¿no? Algunos dirán, ¿te das cuenta? El Fat Fernández leía noticias, pero también narró deportes. Ahora se han separado un poco las cosas y cada uno está muy especializado en su tema, pero yo sí creo que mi papá es una de las principales influencias. Y al mismo tiempo locutor, que eso también se ha perdido un poco, ¿no? Los reporteros no necesariamente tienen ahora estas grandes voces y estas cosas, pero bueno, yo trato de no perder la parte esa de locutor y tratar de ser periodista al mismo tiempo. Los evito. Cuando tú llegas, claro, hay algunas cosas. Te pongo un ejemplo. El guardia de seguridad en el banco no te revisa, el cajero no te pide la cédula porque ve el documento con tu nombre y sabe que eres tú. Eso es un beneficio, pero los evito a toda costa porque hay que proteger esa imagen y hay que proteger también esa credibilidad. La gente va a ver, es decir, tú llegas al aeropuerto y de repente el funcionario de inmigración te llama para que no hagas la fila y no, porque eso le va a caer mal a la otra persona y uno es un ciudadano normal. Entonces, evito al máximo este tipo de circunstancias, pero sí las hay, y más en la vida diaria y más con la gente que otras cosas. No he ido a buscar favores en ningún otro lado tampoco, así que no sé cómo me va a ir. No, mira, lo de los idiomas es una historia, yo creo que ahí hay un poco de leyenda urbana, más que nada. A ver, yo aprendí inglés, algo en la escuela,
Siento que mucho viendo Canal 8 en esa época, que había el Canal 8, más lo que se me dio en la escuela. En algún momento di unas clases de latín, y cuando aprendes latín tienes la raíz de repente para el francés y para el italiano. Nunca he escuchado el rumano, pero entiendo que se puede parecer mucho. Yo hablo español e inglés. Hablo y escribo inglés como segunda lengua, le llaman, sin ningún problema, pero trato de defenderme algo con el francés, con el italiano y con el portugués. Tengo un amigo, Arlindo, que es de Portugal, y con él es que me tocó practicar portugués. Tuve una novia canadiense que hablaba francés, y con ella fue que me tocó un poco, y con Bruno Tamburelli cuando puedo algo en italiano nada más, pero más nada de eso. Lo he pensado y las he tenido. Confieso que la oportunidad que se me presentó en un momento era en Washington, pero de repente uno oye $5,000, pero $5,000 en Washington es como 800 en Panamá. O sea, eso no es tanta plata. Y se dio al mismo tiempo cuando mi hija estaba recién nacida, entonces las circunstancias alrededor no me lo permitieron. Trabajé con la cadena Caracol y me dieron la oportunidad de ir a Colombia, pero bueno, tú sabes, te pagan en pesos colombianos. Al gerente de la emisora local donde a lo mejor yo podía ir, lo habían secuestrado ya. Entonces hubo unos temas allí que confieso me apartaron. Sin embargo, ahora con el tiempo lo pienso, y de ir al exterior quizás en una misión. No como a irme a trabajar o a vivir. Ahí me encanta Panamá y voy a Panamá, y quizás una asignación que puede que te demore un año o una cosa así, algo así lo pudiera aceptar. Confieso que me gustaría los Estados Unidos o Europa, pero quizás ya como una graduación, de repente un tema más largo, no un tema de un conflicto. Bueno, Estados Unidos se va a retirar de Irak o algo en Afganistán. Hay barreras de idioma, hay temas de dificultad para hacer el trabajo, entonces es un reto para uno como periodista, y quizás esa parte es la que me gustaría, pero Panamá me gusta mucho. No, a mí me gusta Panamá, y quizás hay un techo en el trabajo de uno. Es decir, yo estoy quizás en el espacio más visto, en el canal más pegado. Sin embargo, creo que hay mucho por hacer todavía, y llega un momento en que en televisión todavía me quedan algunas cosas por hacer, pero viene el momento en que lo que uno hace en televisión le queda a uno por hacer por el país. No tengo intenciones de meterme a político, ni pretendo aceptar ningún puesto, pero creo que desde donde estoy en la televisión puedo hacer cosas por el país, y por ahí viene ahora. Ya no es por el trabajo de uno ni por uno mismo, sino por la otra gente, ¿no? En Panamá es relativo. Hay libertad de expresión en este momento. La hay. O sea, nosotros los periodistas podemos decir lo que querramos prácticamente. Hay una amenaza a esa libertad de expresión, y más que una amenaza a la libertad como tal, sino a la reacción. ¿A qué me refiero? Decirlo en este momento podemos. ¿Qué va a pasar después de que lo decimos? Es lo que algunas personas tienen las dudas. Antes, en la época de la dictadura, que uno vio quizás el último pedacito, no se podía ni siquiera decir. Ahora lo podemos decir, y hay un temor a la reacción que pueda venir después, a los procesos. El caso de Sabrina y Justino tiene 5 años, el caso de Rafael Ruiz tiene como 4 años. O sea, han salido como después y han resucitado, por así decirlo, unas cosas que nadie sabe de dónde vinieron. Por allí hay un poco de temor, y por eso es que hoy estamos luchando. Yo sí creo en el periodismo responsable, y hay que luchar en ese sentido. Aquí hay alguna gente que efectivamente se ha dedicado a utilizar los medios de comunicación social como un instrumento de extorsión y chantaje, y eso hay que combatirlo. Pero a nosotros como medios y como periodistas, como gremio, nos toca también buscar la manera de irlo depurando, ¿no? No sé si me atrevería a ser actor, fíjate, porque de repente una intervención muy corta en alguna cuestión, quizás, porque yo siento que eso que me hablabas hace un rato, si ya tengo un conflicto con el trabajo en la radio, que es un poco más relajado, con la seriedad del periodismo, en el trabajo de actuación, dependiendo de qué papel vaya a tener. Por eso una intervención en una cuestión así muy pequeña puede ser, ¿no? Salir en 007 detrás en un montón de gente en una fiesta, que eso, algo así, pero realmente no me atrevo, y más nada, porque cantar, soy bastante malo cantando, y mis chistes son pésimos también. No, el periodismo. Sin discusión, yo soy locutor por accidente, o sea, es decir, tengo la suerte, me tocó tener la voz más o menos así gracias a mi papá, es un tema genético, pero mi formación y mi vocación y lo que me gusta es el periodismo, sin discusión, en radio o en televisión, en cualquier medio. Hay lugares que ya me gustan, pero definitivamente
No sé porque no conozco, pero me gustaría ver el tema ese de las islas griegas, una cosa de esa, pero por conocer. O sea, yo no cojo vacaciones, es un problema que tengo de trabajo. Y las vacaciones al final del día tienen que ser no trabajo, pero sí conocimiento. Entonces, si yo puedo ir a un lugar donde puedo aprender algo, es lo que me gusta más o menos así. La vacación ideal, un lugar con historia, ¿no? Si voy a Roma, iría al Coliseo a ver qué pasó. Si voy a Grecia, a ver el Partenón, a entender un poco eso y aprender algo más, que eso te queda para uno. En el periodismo hay momentos importantes. Y así como para los deportistas en algún momento llegar a las Olimpiadas es el sueño, para los periodistas estar en una cobertura de ese tamaño. O sea, los que son narradores de fútbol quieren ir a un mundial de fútbol. Si se da una situación como la que se dio en Chile con los mineros, el terremoto en Haití, o sea, son eventos grandes y uno está. Yo creo que la cobertura de Noriega también es un evento grande y claro, ¿no? La barrera que representa. En el caso de Miami, el juicio era en inglés. En el caso de París, el tema era en francés. Entonces, hay un apuro. No cuentas cuando tú estás en una cobertura con todos los recursos que tienes cuando estás en Panamá. O sea, aquí tú puedes tener la unidad móvil, tienes el camarógrafo, vas a tu casa a dormir. Allá no, allá las jornadas son más largas. Estás solo con el camarógrafo y tienes que ver cómo resuelve todos los problemas. Entonces, esos son retos para el periodismo que siempre enriquecen a uno personalmente y lo hacen, que si lo haces bien te salvas para después ir a otra cobertura. No te creas, la gente dice, Eduardo está en París. No, pero es que en París hay 6 horas de diferencia con Panamá. O sea, tú empezaste a trabajar a las 6 de la mañana y resulta que cuando en Panamá son las 6 de la tarde, ya son las 12 de la noche y a esa hora viene el noticiero estelar y todo, y la gente, al jefe parece que se le olvida que hay 6 horas de diferencia y te siguen hablando como si fuera la misma hora. Entonces, sí, es bonito ver el museo, el Louvre y la pirámide, pero prepárate para 18 horas de trabajo, saltar garrocha, no porque no te den plata para el viático, sino que tienes que estar pendiente del pase del satélite, tienes que aguantarte el juicio, y sí, son coberturas interesantes. Yo creo que hay un tema en Panamá, fíjate, es curioso, salido de todos los temas, todos los problemas sociales que podemos tener y que hay que revisar. Mira, Panamá está aportando, o Panamá pretende desarrollarse como un destino turístico, hay un crecimiento comercial, hay una serie de cosas. Entonces, la vocación esa del servicio al cliente no la tenemos. No la tenemos en los restaurantes, no la tenemos en el servicio de transporte, no la tenemos en los funcionarios públicos. Cuando venga esa atención a la gente y que Panamá deje de convertirse en un país hostil, creo que nos va a ir mejor tanto para nosotros mismos como con la gente que queremos traer. Sonreír un poco más. Yo creo que ese es el mensaje un poco para eso, ¿no? Y después de allí, y con esa sonrisa iremos eliminando todos los otros temas que hay de corrupción, de violencia, de delincuencia que hay en las calles y la mayoría de los problemas sociales. Gracias por darle clic a la página de latinol.com y espero que disfruten de todo el contenido que hay en esta web. Saludos.